A partir de este momento, OK 101 presenta Grand Prix, programa recreativo producido por Salvador Facio, productor nacional, en horario todo usuario que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de madres, padres o representantes. Te invitamos a disfrutar desde ya de Grand Prix. Pilotos, enciendan sus motores. Amigas y amigos, bienvenidos a Grand Prix, su rúbrica semanal de deportes a motor por OK 101 FM Stereo. Llegamos a ustedes gracias a Juan Carlos Salgarín en la edición y montaje, José González en la musicalización, Steven Trejo en los pits y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Grand Prix llega a ustedes gracias a Construfácil Materiales de Construcción, @ConstruFácilBE, construye por ti. Agroflora es el vivero, @vivero.agroflora. Gillo's Pizza, esquina calle 72 con avenida 13, teléfono 0412-8882-620, para quienes aman la pizza. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101. Y regresamos a nuestro pit stop cuando son las 12:08 de la tarde. Escuchábamos a Vasco Rossi, Cosache, y este fin de semana no tenemos carrera, pero tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos con nosotros a Maxi Velasco, piloto y preparador de gran éxito oriundo de Maracaibo, quien hoy nos va a contar su historia. Bienvenido, Maxi. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Wow, qué de años. Me acuerdo que hace muchos años me hicieron una entrevista en OK 101 y ahora vuelvo de nuevo. Maxi. Estás en sintonía de Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop cuando son las 12:14 de la tarde. Escuchamos Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y pasamos directamente a la entrevista con Maxi Velasco. Bienvenido, Maxi. Gracias, Salvador, muy amable por tu entrevista, por tu invitación. Wow, regresar a OK 101 después de tantos años, del año 89 creo, algo así, que me entrevistó Eduardo André ahí en OK 101. De verdad que te agradezco mucho la invitación, Salvador. Gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, vamos a empezar de una vez con el cuestionario. A ver, ¿cuándo y cómo empezó tu pasión por los motores? Bueno, mira, yo desde muy pequeño siempre me gustó inventar, hacer cosas, motores, inventé con una moto, quería una moto de motocross y busqué una de paseo y un poco de invenciones y bromas. Y siempre me gustaban las carreras. Yo estudiaba en la Villa de Rosario y me conseguí eventualmente a Juan Cocheza, que tenía la compañía en la Villa de Rosario, y él iba al mercado de la Villa a comer y yo, wow, lo veía así ya. Juan Cocheza era famoso en esa época y yo lo veía y decía, wow, Juan Cocheza era para mí un orgullo. De verdad, él siempre fue como decir, la persona que yo admiraba, pues, porque fue el primer piloto que yo vi de cerca. Luego comencé a ir al autódromo, a ver las carreras de ellos, de los Camaros. Ya luego monté mi taller, trabajé con Fiat. Trabajé un tiempo con General Motors, con Fiat, y fui aprendiendo un poco a ser un poco más específico, más técnico. Ya luego monté mi taller. Pero en verdad yo comencé fue con los piques. Yo preparaba más que todo carros para pique. Esa era la pasión que yo tenía en ese momento. Luego preparé varios carros, ganamos varios campeonatos occidentales, campeonatos nacionales. Preparé el carro de mi esposa también, fue subcampeona en un nacional que hubo en Maracaibo. Luego fue campeona nacional también en Chevette. Y de allí comenzó, como decir, la hormiguita a molestarme el zapato. Y un día se me apareció Marco Martinuzzi, que nos habíamos conocido también por los piques. Se me apareció que quería correr la categoría Chevette. Y le dije, bueno, vamos a ver, yo me conozco bastante bien los Chevette, ya yo tenía bastante experiencia con Chevette, y yo le dije, mira,
vamos a ver primero cómo son las carreras, vamos a buscar los reglamentos, vamos a buscar todo. Siempre me gustó trabajar con todo legal, nunca me gustaron hacer las cosas ilegales. Fuimos varias veces a Turagua, fuimos a San Carlos, allá en Maracaibo, veíamos, espiábamos, éramos del team contrario, espiábamos y así fuimos aprendiendo un poco cómo eran los reglamentos y comencé como mecánico de Marco Martinuzzi. Ya luego, después de ser mecánico de Marco Martinuzzi, luego llegó, por cierto, Pablo Cucurulo y le dijo a Marco que quería hablar conmigo para ver si había la posibilidad de que yo le preparara un carro para correr las carreras en Maracaibo. Entonces le dije, mira, sí, no hay problema. Pablo me dijo que solamente quería correr Maracaibo. Y le dije, ok, no hay problema. Preparé el carro nuevo de agencia. Era lo más rico de eso, que agarrar los carros nuevos de agencia para desarmarlos completos. Era una cuestión que de verdad lo disfrutábamos. Y Pablo corrió unas carreras en Maracaibo y después me dijo, mira, si tú quieres, ¿por qué no hacemos una cuestión? Para que hagamos como un trueque, pues como una negociación. Tú corres las carreras afuera, San Carlos, Maracaibo, Turagua, San Carlos y Turagua, y yo corro las carreras en Maracaibo. Efectivo, así comenzamos y así fue como comenzamos Marco y yo a ser como compañeros de equipo. Y voy a mi primera carrera, tuve por supuesto mucho entrenamiento en Maracaibo, di muchas vueltas en Maracaibo, yo tenía mucha habilidad para hacer motores, de verdad que sí, que esa fue una de las cosas que más me ayudó, la habilidad que tenía para hacer motores. No tenía muchas prácticas en carrera, pero iba aprendiendo poco a poco, porque cuando Marcos corría la categoría Chevette Junior, a veces corría la categoría novato, y entonces ahí fui adquiriendo experiencia. Mi sorpresa que llego a la primera carrera en Turagua y clasifico quinto de 42 Chevette y termino segundo. Eso fue como un boom. La gente dijo, ¿quién es este satélite? ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió? Y allí comienza mi odisea. Ahí comienza de verdad mi odisea a tratar de mantener esa hegemonía que hasta el final tuve mucho éxito, gracias a Dios. Está bien. Y mire una pregunta, a ver. ¿Cuál y cómo fue tu primera competencia y con qué carro participaste? Mi primera competencia fue en Turagua, con un Chevette. Es la carrera esa que te digo que terminé segundo lugar, fue un campeonato nacional en el año 88. Y luego, una anécdota, que después de 5 carreras, el presupuesto estaba bajo, y después de 5 carreras yo conseguí mi primer sponsor. Que fue con Frenos Ultra. Empecé a correr para Frenos Ultra ya con 5 o 6 carreras. Ok, entonces vamos a un pit stop cuando son las 12:20 de la tarde, pero cuando regresemos continuamos con la entrevista al corredor y preparador Maxi Velasco. Quédense con nosotros que ya regresamos. Producción Nacional, por OK 101. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101. Estamos de nuestro pit stop cuando son las 12:24 de la tarde. Escuchamos a Verónica con Caramelos de Cianuro y continuamos con la entrevista que le estábamos haciendo a Maxi Velasco, piloto y preparador maravino que está triunfando en el exterior. Maxi, ¿en cuáles categorías has corrido a lo largo de los años? Gracias, Salvador. Ya regresamos de nuevo. Ok, mira, yo comencé con la Chevette, corrí con Chevette año 88, 89, 90, 91. Tuve grandes sponsors, tuve Frenos Ultra, tuve Frenos Mamusa, tuve Filtros Car, ya empresas que creo que hay pocas que existen ya, que fueron las que me dieron el apoyo, porque era importante, muy importante tener un sponsor. Ya luego, trabajando con esas empresas, conseguí Hidalgo Motor en San Cristóbal, que fue uno de los que creyó en mí también y me dijo, mira Maxi, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un contrato, yo quiero que los motores tú me los des a mí y yo los voy a comercializar. Y entonces era mucho más fácil para mí porque él me mandaba 20 motores, yo se los preparaba, se los regresaron para San Cristóbal, llegaba su camión, se los llevaba, y esos motores llegaban tanto a la gente de la calle como a los pilotos. O sea, yo no vendía motores para carrera, todos los motores eran
vendidos por ellos, pues comercializados por ellos, pero yo los preparaba. Ya luego después, cuando gané el segundo campeonato de Chevette, de la Copa Chevette, la Comisión Nacional de Velocidad en verdad me fue muy bien. Tuve mucho éxito en un año, por ejemplo, de 8 carreras, de 10 carreras gané 8 en forma consecutiva, con 2 segundos lugares. Entonces la Comisión Nacional de Velocidad me dijo que ya yo para el siguiente año yo tenía que cambiar de categoría, porque ya tenía como como mucha hegemonía en la categoría. Entonces que yo tenía que subir de categoría, y me dijeron que la categoría siguiente era Fórmula Ford. Corrí Fórmula Ford y de verdad que corrí muy pocas carreras, corrí 5 carreras nada más, pero tuve bastante éxito. Terminé en 5º lugar en el campeonato nacional solamente con 5 carreras. Tuve un 3er lugar, tuve un 2º lugar y un DQ, una descalificación, me salí en una curva y me quedé varado, no pude salir más y no pude terminar la carrera. En el año ya siguiente, yo me retiré en el año 92 y ya no seguí corriendo más ninguna categoría. Y en el año 97 me invitaron a una prueba de FIA Palio. Y yo dije, bueno, ok, yo voy para la prueba, pero en verdad yo te soy honesto y le soy honesto a todo el público. Yo no corría si no tenía un sponsor, porque era costoso correr y yo no, o sea, mi dinero no lo iba, podría tener lo que sea, talento, todo, pero mi dinero yo no lo iba a gastar en eso, porque si yo tenía talento, yo podía vender mi talento, y fue lo que hice todo el tiempo. Yo vendí mi talento. En el 97 fui a hacer la prueba de Palio, y yo dije, bueno, yo voy, tengo 6 años que yo no manejo, pero vamos a probar. Efectivamente, fui, probé, y la sorpresa que hice el mejor tiempo de todos los pilotos que fueron a probar ese día. Conseguí un sponsor y terminé tercero en la categoría en el campeonato ese año. Me fue muy bien para haber estado tanto tiempo sin correr, y ya estaban regresando nuevas leyendas también, nuevos pilotos del automovilismo, y me fue bastante bien. En verdad terminé en la última carrera, que fue en Turagua. Terminamos Alex Popó, Miguel Calandrino y yo empatados en puntos en la última carrera. Yo hice la pole, y en la carrera el carro se me calentó un poco y terminé tercero, y bueno, terminé tercero del campeonato, pero de verdad que yo estoy súper satisfecho de todo lo que yo he logrado en el automovilismo. ¿Y cuántos campeonatos tienes en tu haber? Ok, yo en Chevette, en el año 88 fui novato del año. En el año 89 terminé 5º en el campeonato nacional. En el año 90 gané mi primer campeonato de Chevette. Y en el año 92 gané mi segundo campeonato en Chevette. Tengo 2 campeonatos, un 5º lugar en la categoría Chevette, en los pocos años que corrí. ¿Y qué carros has preparado? Ok, preparado carro tengo, por ejemplo, yo le preparé, después que me retiré, en motores preparé muchos carros en el momento de que yo estaba corriendo. También tenía Elvis Parra, le hacía el carro también. Anselmo González también le preparé el carro. Fui mecánico de Anselmo González, fui mecánico de Marco Martinuzzi también. Anselmo tuvo mucho éxito a través de que yo le hacía los motores, le hacía el carro. Luego fuimos compañeros de equipo en frenos ultra. Luego le hice a Antonio Canelón de Valencia, también Ari Faría en un Fórmula Ford, le fui mecánico a Ari Faría, y ya creo que no fui, o sea, en el momento que yo me retiré del automovilismo no estuve trabajándole a mucha gente. Me fui por otro negocio y nunca más seguí en las competencias. Ok, son las 12:30 de la tarde, nos vamos a otro pit stop, pero quédense con nosotros que ya regresamos. Salvador Facio les está presentando Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop cuando son las 12:39 de la tarde. Antes de las cuñas estábamos escuchando a Paul Stanley, Tonight You Belong to Me. Y tenemos una pregunta de nuestro amigo Alex López para Maxi Velasco. En la carrera de los Palio en Maracaibo, 1998, cuando terminó de cabeza al final de la recta Bernardo Avén, ¿el contacto fue contigo?
No fue conmigo. No me acuerdo el nombre del piloto que le dio por atrás, pero no fue conmigo. Yo no vi el golpe porque yo iba adelante. Yo iba del lado derecho adelante, yo no vi el golpe, pero no fue conmigo. Ok, otra pregunta. ¿Siempre has corrido con carros preparados por ti mismo? Sí, siempre he corrido con carros preparados por mí. Al principio probé unos que otros del señor Aben que me lo daba para que yo se lo probara y tal, pero no era algo, era solamente unas prácticas. Pero de resto sí, mi primer carro que corrí fue preparado por mí. Y ya hasta que al final, la Copa Palio no. La Copa Palio era una categoría que te daban el carro tal cual, o sea, llegabas y metías la mano y agarrabas la llave del carro que te tocara. No era un carro que tenías todo el tiempo. Ok. Y los motores me imagino que no eran preparados, era todo estándar. En el momento en los Palios eran motores estándar tal cual como venía el carro. En los Chevette no es que eran preparados, pero te daban unas especificaciones, era motor original Chevette, caja original Chevette y transmisión original Chevette. Te daban especificaciones de peso del vehículo, te daban especificaciones de qué es lo que tú le podías hacer a la carrocería, qué es lo que podías hacer al motor, qué es lo que podías hacerle a la transmisión. O sea, no podías tocar nada, o sea, cambiar, es decir, voy a montar un motor de FIA en uno de Chevette, no. Tenía que ser el motor de Chevette original con ciertas especificaciones, te permitían dar un poco más de compresión, te permitía hacer tolerancia, te permitía tocar un poco el carburador, poner header, esas cuestiones, pero tenía que ser todo lo que trae el Chevette, de ahí tenías que hacer tú la mecánica. No tenías que ponerle que si un carburador más grande, que si pistones más grandes, que no, nada de eso. Todo era original del carro, de ahí tendrías que trabajar. ¿Y cuáles son los mejores pilotos contra los que has corrido? Wow, a mí me tocó duro. Me tocó los hermanos Delgado, los hermanos Escala, eran buenísimos pilotos, los hermanos Delgado, campeones nacional, Andrés Delgado, que fue que corría los Volkswagen, los famosos Piatelli en Venezuela, a Potoco, que era campeón nacional en esa época. Todos los pilotos, Bruno Orioli, todos los pilotos buenos de la categoría me tocó pelear con ellos. Y me fue duro hasta que logré que los más fuertes para mí eran los hermanos Delgado, que eran en ese tiempo eran los que le decían los tubitos Camprolá. Me tocó duro hasta que por fin logré ganarle. De verdad que fue fuerte, pero logré ganarle y ahí dije yo que ya puedo morir en paz. Está bien. ¿Y a cuántos de esos, o a cuáles de esos mejores pilotos con los que corriste le has ganado? A todos. ¿A todos? A todos. Está bien. Te digo que hubo un año que gané de 10 carreras, gané 8, seguida, una tras de otra. Y dos segundos lugares, que esas 2 carreras las ganó el compañero de equipo mío, que fue Giovanni Assanti. Esa es otra pregunta. ¿Quiénes han sido tus compañeros de equipo? Ok, yo tuve como coequipero, tuve a Marco Martinuzzi. Éramos compañeros, no éramos de la misma compañía, pero trabajábamos juntos los carros los dos. Luego tuve a Anselmo González Jr., corrí con él 1 año y medio, como compañeros de equipo. Luego tuve a Giovanni Assanti por 3 años, compañeros de equipo. Y ya luego en Fórmula Ford seguía trabajando con la compañía con Filtros Cari y éramos como compañeros de equipo Giovanni y yo, pero en diferentes categorías. Y Néstor Cáceres también, Néstor Cáceres era el manager del equipo. Ok, y háblanos un poquito de los carritos a control remoto. Bueno, mira, te explico. Eso fue una pasión que yo la comencé en Venezuela. Empecé a correr carros a control remoto allá. Un gran amigo, Fran Forlaski, una vez me invitó a que viera unas relaciones y unos carritos de control remoto que tenía, y de ahí comenzó la fiebre. Comencé a hacer competencias en Caracas con mi hijo, luego venía eventualmente aquí a Estados Unidos, hacía competencias aquí, luego me vine a vivir a Estados Unidos, he ganado 2 campeonatos nacionales aquí de carros a control remoto, en la categoría de más de 40 años, que es la categoría que yo corría. Comencé a diseñar unos motores, comencé a modificar motores aquí también de carros a control remoto.
ganamos un campeonato nacional en la categoría Open, la más brava, con los motores modificados por mí, también con el combustible que yo fabricaba. Yo fabricaba un combustible aquí que se llamaba Maxxis Fuel, y fue de verdad que fue muy, muy famoso, pero tuvimos que cerrar la fábrica por problemas con el nitro, que no se conseguía nitro. Y entonces, y después que se consiguió el nitro, era muy mala calidad y yo no quería llegar a tener productos de mala calidad. Y allí cerré la fábrica de combustible, me quedé con la de motores. Y tengo una marca de motores que se llama Maxxis 5, que me los hace en Italia bajo mis especificaciones. Y todavía, eventualmente corro, no corro tanto ahora, ya a la edad, tú sabes, un poquito problema de rodillas. Pero sin embargo, cada vez que puedo me echo una escapadita y echo unas carreritas. Ok, son las 12:45 de la tarde, nos vamos a otro pit stop, pero quédense con nosotros y esta entrevista a Maxi Velasco. Ya regresamos. Estás en sintonía de Grand Prix por OK 101. Y regresamos de nuestro pit stop cuando son las 12:50 de la tarde. Recuerda que nos puedes escuchar a través de www.ok101live.com y estamos en una entrevista con el piloto y preparador Maxi Velasco. La última pregunta del programa. Maxi, ¿tú sabías que un aprendiz tuyo, un pupilo tuyo, hoy en día trabaja en la Lamborghini como piloto de prueba? Mira, Salvador, gracias por ponerme en contacto con Potena, porque eso fue algo para mí, tremenda sorpresa, porque le voy a contar la historia de Potena. Él llegó con su papá a mi taller a decirme, tenía Potena algunos 18 años, 17 años, era muy joven, y llegó su papá a decirme que si yo podía enseñarlo mecánica, que él me iba a pagar, y yo, ¿cómo que pagar? O sea, después me entero con los años que en Italia se acostumbraba pagarle a las empresas para que enseñaran a sus hijos, ¿no? Y yo le dije, señor Potena, no, mire, yo lo puedo enseñar, pero no hay problema, yo no tengo ahorita un espacio, no tengo que él haga, pero algo le pongo a hacer. Bueno, él comenzó barriendo, limpiando herramientas, y luego yo empecé a enseñarlo, y yo le pagaba algo por eso, porque no... Y me entero, él aprendió bastante con nosotros, mecánica, entonar motores, carburador, empezó... Mi sorpresa que Salvador me envía el contacto de Potena, lo contacto y él me escribe. Y si yo les muestro el audio que ese muchacho me mandó, todo el agradecimiento, yo de verdad me sentí tan orgulloso, porque él todavía después de tantos años, que él ahora tiene 50 y pico de años, me dijo, el agradecimiento con que él me habló y lo feliz que yo me sentí con todos los logros que él ha conseguido. Impresionante, o sea, en Lamborghini haciendo test a los carros, él hace las primeras 40 millas, después, 40 kilómetros de testing, después revisan todo y después hace lo siguiente, en total hace 80 kilómetros diarios de testing para que el carro vaya al dealer. Y me impresionó porque de verdad me sentí súper orgulloso con ese logro de ese muchacho. Bueno, Maxi, los micrófonos son tuyos para que hagas la despedida. Bueno, miren, muchas gracias por todo, de verdad. También tengo que agradecer que una sorpresa que me llevé anoche, yo estoy haciendo TikTok, estoy haciendo un poco de live en TikTok, en Instagram y escribo todo por Facebook, por YouTube. Y anoche hice un live, que es algo que yo me sentí súper contento. Puse un live donde metí 100 y pico de personas sin anunciar, sin hacer nada. Yo jamás me imaginé que todavía hay tanta gente en Venezuela que se acuerda de mí. Wow, eso me sentí súper contento y les agradezco mucho a toda esa gente que me acompañaron anoche a hablar un poco de motores, de Chevette, de todos los piques de Chevette, de todas esas cosas, y de verdad que estoy súper agradecido. Muchas gracias, Salvador, por esta oportunidad, a tu equipo, a OK 101, porque de verdad que todavía se acuerdan de mí. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Maxi. ¿Y cuando son las 12:51 de la tarde? Y bien, amigas y amigos, llegamos a la meta final de nuestro programa y bajamos la bandera a cuadros. Llegamos a ustedes gracias a Juan Carlos Salgarín en la edición y montaje, José González en la musicalización, Steven Trejo en los pits y al volante quien les habla, Salvador Facio, certificado de locución 30.274. Esperamos haberlos entretenido y los esperamos todos los sábados de 12 al mediodía a 1 de la tarde por OK 101 FM Stereo. Feliz tarde, manejen con cuidado, sonríanle a quien tienen a su lado y sobre todo, vayan con Dios. Chao.
Grand Prix llegó a ustedes gracias a Construfácil Materiales de Construcción, @ConstruFácilBE, construye por ti. Agroflora es el vivero, @vivero.agroflora. Gillo's Pizza, esquina calle 72 con avenida 13, teléfono 0412-8882-620, para quienes aman la pizza. Producción nacional, por OK 101.